Mi esposo era, cuando nosotros nos casamos, a pesar de que venía de una familia muy católica,
Ya me llaman. No solo Gilda se fue para allá y aquí ya no se lo he dado. ¿Qué cosa? Una hojita que me dio para que ya la perdí, pero Ay, no me maté. no, sí. La vi. Pero Te no, perdí. le dije, ya la perdí. Ay, no me maté. Le digo que es la 20 única que tengo, solo es un poquito. Ya te he matado todavía. Ah, son bonitas, qué bonitas. A ver, tiempo va que está haciendo frío. Sí. Ay, no, de verdad, no le- No. no hay también. No, porque es una hoja en blanco. En blanco, pero con cuadros. No, con cuadritos, pues, pero no tiene más que. ¿Ves? Es una hoja. Una hoja donde necesito que me pongan. Aquí está. Nombre y apellido. ese es sí. ahí está. Bueno, gracias a Dios. Nombre y apellido. ¿Qué más? Me ponen, con una X me marcan ¿Dónde queda la qué cursos van a agarrar. Muy bien, muy Porque bien. cuando se les entreguen los manuales, y van a pedir manual. Yo lo puse la vez pasada. Hoy tienes que volver a escribir. Yo, porque yo tengo que llevar el control de los pagos y les tengo que decir cuánto cuestan los manuales impresos. Y no, la vez pasada, pero nos dio una similar para que pusiéramos quienes queríamos. Sí, pero es que es otra cosa. Pero Gracias. iba a hacer control. Que hay Gildita que Sí, acaba sí. de ir para allá. Pues tú me decís cuánto tengo que pagar todavía, Sí, ¿viste? pero lo voy a decir, ya dije que lo voy a decir hasta la otra semana, porque la otra, Sí, pero ya te puedes salir. Ya. esta que viene me voy de viaje, entonces hasta la siguiente voy a Sí, pues ver. No, no lo hago. Nos das tiempo para que nos paguen. ¿Ah? Nos das tiempo para que nos paguen. Así cancelamos. La última que recibimos es historia de la iglesia, ¿no? Sí. Las tres, yo llevo las tres. Va. Gracias. Gracias. Pati. Bueno, nos atrasamos un poquito porque vinieron por la inscripción y los pagos. Pero la sesión que vamos a trabajar, pues es la primera del Antiguo Testamento, continuación de lo que habíamos visto anteriormente de introducción a la Sagrada Escritura. El objetivo aquí es ir viendo cómo se desarrolla la composición, es un desarrollo progresivo de la composición de los libros. Acuérdense ustedes, para hacer un poquito de memoria, que en un principio la memoria se transmitía oralmente. Hubo mucho tiempo, muchos siglos, muchas personas, muchas culturas, muchos idiomas de transmitir la experiencia de Dios de forma oral. Pero hay un momento en la historia, sobre todo de Israel, que se necesita, ellos llegan a un periodo de oro con David, porque David establece la paz dentro del territorio y le da a cada tribu su tierra. Y entonces en ese desarrollo ellos quieren ver su identidad como pueblo. Un pueblo que ha sido formado por Dios en el Sinaí, ¿verdad? Y que ellos conocen esa tradición oralmente. Pero ya en el tiempo de David es necesario poner eso por escrito. Entonces aquí vamos viendo un desarrollo progresivo por etapas, ¿verdad? En la composición y en el contenido de los libros del Antiguo Testamento. Hay que tomar en cuenta que la historia de la salvación, que es la que se va a narrar en todos los libros de la Biblia, va a ser el hilo conductor que va a ir desde Génesis hasta nosotros, tiene una prehistoria universal.
que es del capítulo 1 al 11. Eso es una prehistoria, o sea, es algo que no empieza con el pueblo de Israel, sino con la humanidad entera. O sea, la creación de la humanidad entera, el pecado de la humanidad entera, que el pecado dijimos, ¿se acuerdan? Que dijimos que era el rechazo frontal hacia Dios y sus designios. O sea, el quererse yo independiente, de no querer tener una relación, un sometimiento, o pues no quiero tener una dependencia con ese ser. Entonces, a eso la escritura le va a llamar pecado, ¿verdad? O sea que es una palabra de tema bíblico. Entonces, la causa de todo el mal en el mundo es el pecado, pero el pecado consiste prácticamente en el rechazo de Dios. Y está puesto en una narración de Génesis 3, en el tema de la tentación, pues Dios ha creado todo lo ha hecho bien, pero luego el ser humano no acepta sus limitaciones y decide querer ser como Dios. Hace uso de su libre albedrío, de la libertad que Dios le ha dado y decide rechazar. Y entonces empieza a desarrollarse el mal. Entonces luego del capítulo 3 viene el asesinato entre hermanos, ¿verdad? Capítulo 4. Después viene los orígenes de las civilizaciones, cada vez más desarrolladas, capítulo 5. Y luego del 6 al 9, el mal ha crecido tanto como una bolita de nieve que empezó chiquitita con un rechazo a Dios, pero se fue produciendo y desarrollando tan grandemente que llega a cundir la tierra y entonces viene el diluvio, ¿verdad? Entonces, ese diluvio va a contener 3 capítulos, del 6 al 9, y están las tradiciones orales muy entremezcladas, y cuando se ponen por escrito, pues se llama que se recopilan esas tradiciones y se yuxtaponen, o sea, una casi sobre la otra. Y entonces la historia de la salvación va a empezar en el Génesis 12, ¿verdad? Entonces, bueno, pero todo eso, y con esa historia de la salvación, es la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener nosotros claro. Entonces aquí tienen distintas escenas, escenarios que van, por ejemplo, aquí tenemos a David, ¿verdad? Aquí tenemos a David. Si esto fuera un rompecabezas para ponerlo como en orden, por decir así, pues entonces, pues no iría este aquí primero, ¿verdad? Porque este es justamente David, es el que provoca al ser un guerrero, una paz dentro de la tierra de Israel y la configuración de todas las tribus confederadas ya cada una en su territorio, y empieza con David y Goliat, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Pero es claro que este jovencito desde siempre va a decir de que no es él el que está peleando, ¿verdad? Es Dios quien le está dando la capacidad, la fuerza, y va a ser el tema de David siempre, a pesar de sus limitaciones humanas, él siempre va a reconocer a Dios. Luego, aquí tienen ustedes otro personaje, que podría ser Abraham, que es donde empieza y se inicia la historia de la salvación en Génesis. Después continúa con Moisés, ¿verdad? Y la zarza ardiendo, es otra etapa, otro personaje. Luego podemos tener aquí los profetas, porque este personaje va a provocar temas importantes que se nos llega a nosotros, como el tema de la alianza, ¿verdad? El que se da en el Sinaí, donde Dios pues establece un pueblo, que es el cumplimiento de la promesa que se le ha hecho a Abraham. Luego tenemos el tema de los profetas, luego tenemos el tema de los evangelios, y luego tenemos pues el tema de Hechos de los Apóstoles, que podría ser con Pablo o con el primer mártir Esteban, o sea, todo lo que se va desarrollando hasta nosotros. O sea, hay una continuidad. Entonces podríamos decir que los evangelios son un género literario, ¿verdad? El evangelio es un género literario, pero al mismo tiempo podemos decir que es histórico.
Cuando decimos que es histórico, tenemos que tener cuidado, porque toda la escritura, su objetivo no, su objetivo no es transmitirnos información, sino que es llevarnos, no es transmitirnos información, sino es llevarnos a conocer cómo Dios se relaciona en la historia humana, cómo Dios no está ausente de la historia humana y se relaciona con personajes de la historia, o sea, son acontecimientos, o sea, no son relatos, ni leyendas, ni cuentos, aunque se utiliza ese género literario, pero es histórico porque es Dios relacionándose en la historia del ser humano. O sea, es un encuentro de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Pero este encuentro se da a través de personas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, después viene Josué, después vienen los jueces, después los profetas, la monarquía. Entonces, todo lleva teniendo un proceso. Entonces, en ese sentido, es histórico. No en el sentido que nosotros entendemos hoy la historia, como cosas que pasaron exactamente así, con fechas. Ese no es el objetivo de los escritos bíblicos, porque son reflexiones teológicas. O sea, es la interpretación de una experiencia que yo tengo con Dios y la quiero transmitir. Pero al transmitirla, pues antes se hacía oralmente al principio, después se puso por escrito, con este sentido didáctico, de llevar una enseñanza, de llevar un mensaje, una pedagogía. Siempre es la pedagogía de Dios, ¿verdad? Y vamos a encontrar entonces a los personajes que cuando el pueblo, que ya se formó, que ya lo vemos con David, pero se desvía, entonces tenemos ese género literario también profético, donde anuncia y denuncia, pues anuncia la salvación de Dios y denuncia lo que siempre ha de denunciar, que es nuestro deseo de retirarnos, de rechazarlo, ¿verdad? Y hay leyes, o sea, el género literario jurídico, hay notas de sabiduría, ¿verdad? Como proverbios, salmos y otros, Eclesiastés, hay muchos temas de sabiduría, y apocalíptico, que es otro género literario, que no es que esté anunciando la destrucción, sino es la forma como el escritor bíblico quiere decir la transformación o la trascendencia de una realidad humana que pasa a otro nivel. Entonces, pero algo tiene que ser destruido, no puede pasar, es lo mismo que dice el Evangelio, no se puede poner una tela nueva en una tela vieja, no se puede. Y también el vino nuevo en odres viejos. Entonces, es igual. Entonces, el tema apocalíptico a veces nos va a asustar porque utiliza muchos símbolos para decir cómo va a terminar una fase para empezar la nueva. Pero Dios no hizo el mundo ni nada, ni la creación no la hizo para destruirla, la hizo para trascenderla, para regresarla a Él. Entonces, es importante eso. Es importante descubrir entonces esas formas literarias que son múltiples y que son muy variadas, ¿verdad? Y es la manera como Dios ha hablado al ser humano, pero hoy hay que volver a recordar que esta forma como el ser humano experimentó a Dios, lo transmitía oralmente. Fue mucho después que se puso por escrito. Entonces, cuando se puso por escrito, hay que entender cuando se está leyendo qué forma literaria estamos leyendo para no dar una interpretación equivocada. ¿Qué es lo que estamos queriendo fundamentar? Un proceso largo
largo, largo, que llega a nuestros días ya en un libro, en una pequeña biblioteca, decíamos, pero que son muchos libros y son muchos autores humanos, pero el autor principal es Dios. Y entonces tenemos que ver cuando leemos cada libro del Antiguo Testamento, tenemos que ubicarlo en su época. Fíjense que un ejemplo claro son el profeta Isaías. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay 3 Isaías ahí. Uno que es antes del exilio, otro del exilio y otro después del exilio. Son diferencia de siglos, pero son son acontecimientos distintos. Entonces, cuando se ha hecho el estudio de estas formas literarias, pues entonces se han dado cuenta que no puede ser el mismo Isaías. Por supuesto, porque hay que Matusalén. Porque el que está anunciando que va a haber un exilio y que Babilonia los va a destruir es un Isaías que no es el mismo que ya está viviendo en Babilonia exiliado. Y no es el mismo que regresa después cuando todo está destruido. ¿Cómo se sabe eso? Pues se sabe porque ahí está escrito las épocas diferentes, los acontecimientos diferentes. Entonces, eso hay que entenderlo, ambientarnos en la época en que fueron escritos los libros del Antiguo Testamento. Y estos libros del Antiguo Testamento, estos sobre todo, ya los posteriores, por ejemplo, Esdras, Nehemías y todo el Deuteronomio que viene después, pues es escrito después del exilio, porque con el exilio todo fue destruido, el templo, la tierra, se fueron, todo lo perdieron, entonces es importante ubicarse en el tiempo. Y aquí vamos a ver algunos pedacitos que se han encontrado de los evangelios o de Isaías, que se han encontrado sobre todo en las cuevas de Qumran, que eso fue hace poco, ¿verdad? O sea, hace poco fue en 1965. Sí, pero como yo ya existía, fue hace poquito tiempo. Bien, existíamos. Acaba de ser. Sí, bueno. Pues entonces vamos a darnos cuenta que no difieren con el que tenemos nosotros impreso. Pero vean ustedes ahí el material, vean ustedes la tinta, vean ustedes, eso para que esté todavía en esta época, pues ustedes tienen que ver si es un pergamino, si es un papiro, o si es una piel, porque cuando fue calcular sí, la temporada, ¿verdad? En un primer sentido, la temporada se refiere a la etapa de la salvación que va desde sus orígenes hasta la encarnación del Verbo, que es la plenitud del tiempo, ¿verdad? Luego, lo que hemos estado hablando, lo específico, el género literario que se utilizó. Hay que descubrirlo, hay que reconocerlo y hay que ver que estos géneros literarios están en todos los libros. Los del Antiguo Testamento son 46 en la Biblia nuestra, ¿verdad? Que contienen la revelación. Acuérdense que los protestantes tienen menos, ¿verdad? Sí. Porque no tienen 7, que ellos le llaman ellos deuterocanónicos. Aquí tienen ustedes la relación que hay entre la religión judía y la religión católica. Pues es que nosotros tenemos el Antiguo Testamento simple y sencillamente porque Jesús de Nazaret fue judío. Entonces, para entender a Jesús de Nazaret, cómo actuó, qué hizo, por qué lo hizo, hay que conocer todo esto. ¿Por qué los escribas reaccionaban como reaccionaron? ¿Por qué los levitas? ¿Por qué lo matan? Es que si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos a Jesús. Porque luego la construcción del Nuevo Testamento
pues tampoco se escribió así, que Jesús estaba hablando y estaban escribiendo, o que Jesús haya escrito algo, no escribió nada. Entonces, ¿cómo se escribió? ¿Cómo se llega a escribir los evangelios, por ejemplo? Pues se logran escribir con textos del Antiguo Testamento que se ven cumplidos en la persona de Jesús. O sea, se ve como anunciado por un profeta. Por ejemplo, si ustedes leen a Isaías y ustedes leen La profecía de Isaías. sí, al siervo doliente, ustedes que se van a leer justamente en la Semana Santa, se leen los 4 cantos de Isaías. Y es que obviamente si un judío conocía esa lectura y miraba lo que le estaba pasando a Jesús, era claro que sí están hablando de él. ¿Qué sería que no? Porque lo vieron mucho, si no creían. Como hasta hoy igual. Pues, sí, es igual. Es igual, porque igual hoy se nos dice, pero si en su presencia humana, física, histórica, la gente lo vio haciendo lo que hacía y diciendo lo que decía, igual no le creyeron. Imagínense. Entonces, hay mucho de la tradición judía y hay diferencias también, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. O sea, nuestras Biblias católicas en el Antiguo Testamento están divididos así. El Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso se llama Pentateuco. Después entran libros históricos. En los libros históricos hay un problema, porque mucha gente piensa que Josué debería formar parte del Pentateuco, porque es entrada a la tierra prometida, y no tanto como un libro histórico. Pero luego vienen libros históricos que digan el libro de Josué, después vienen jueces, después vienen los profetas, y la entrada a la tierra prometida, todo eso. Y entonces aquí a eso se le va a llamar libros históricos. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, todos esos porque están narrando historia. Se le va a llamar libros históricos. Luego tenemos los libros poéticos y sapienciales, que viene a ser Cantar de los Cantares, que viene a ser Salmos, Proverbios, Sabiduría, sí. Y los libros proféticos, que son los profetas mayores, que se van a llamar así por la cantidad de escrito que hay, por eso se van a llamar mayores, y los menores, que tienen poquito, a veces son 3 hojitas, 2 capítulos, 3 capítulos. Por eso, así tenemos nosotros nuestro Antiguo Testamento. Los judíos, a diferencia de nosotros, no tienen esta división, sino que tienen la Torá, que prácticamente es el Pentateuco, ¿verdad? Y luego los escritos, que vienen a ser, pues todos los escritos a lo que nosotros llamamos históricos, ¿verdad? Poéticos o sapienciales. Y luego los profetas. O sea, ellos solo lo tienen clasificado así. ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar y entender el Antiguo Testamento? Entonces, la Iglesia Católica desde siempre ha venerado estos libros, o sea, judíos, ¿verdad? Porque estos libros son judíos, sí, tienen ellos. Y justamente los ha visto como verdadero testamento, o sea, como algo que se ha, pues, delegado, se ha dado, ¿verdad? Como verdadera palabra de Dios. Y la importancia que tienen es lo que les decía anteriormente. Anuncian proféticamente, y no solo con palabras del profeta, sino también con figuras de personas, porque hay personas que figuran a Cristo. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Isaac, que lo iban a sacrificar. Pero solo que Isaac no lo sacrificaron, sí, pero a Jesús sí. Entonces, hay figuras que van, aquí lo dice,
Primero, anuncian proféticamente y hay figuras que nos van anunciando, por ejemplo, la figura del doliente, del siervo doliente de Isaías, es una figura. ¿De quién está hablando? Y de hecho así le preguntan en Hechos de los Apóstoles, ¿de quién están hablando ahí Isaías? ¿De quién está hablando? Entonces, pues ahora que vemos a Jesús, decimos, pues es todo lo que le pasó a Jesús. ¿No? Ajá. Pero tal vez en ese momento no sabemos, ¿verdad? No, creía. Entonces vemos que lo que decíamos anteriormente, que para formarse todos estos libros se ha recorrido un largo, lento proceso y que se han intervenido durante muchos siglos, muchas personas, muchas culturas, muchos idiomas, muchos carismas, o sea, luego de que se transmitió oralmente, la forma de ponerlo por escrito también llevó muchísimo tiempo, porque no había el material, no había la tinta, tampoco era que todo el mundo iba a poder tenerlo, sino que solo había uno para todo el mundo. No podías ir a investigar porque tampoco había medios. No, todo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta y lo vimos en introducción a la Sagrada Escritura. Pero a pesar de eso, todos guardan una relación estrecha con la fe que tiene Israel y que es la fe que tiene Jesús y es la fe que se nos transmite a nosotros a través de los testigos que fueron los apóstoles, ¿verdad? Y ellos fueron los que ya pusieron por escrito. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del Antiguo Testamento? Pues preparar, anunciar la venida de Cristo, manifestar a todos el conocimiento de Dios y del hombre, porque dentro de la Escritura vamos a ir descubriendo cómo Dios se acerca, Dios entra en la historia para tener un encuentro con el ser humano. Y hay una cosa importante, no entra con o sea, nosotros pensamos que Abraham tal vez era un santo, pero ahí no dice nada, solo dice que Dios le habla a Abraham, ya es un anciano, es estéril su mujer, no tiene hijos, se acaba de morir su papá. O sea, Dios entra en la historia de Abraham, que era un pagano, porque era de Ur de Caldea, o sea que era politeísta, Abraham. Pero cuando Dios entra a su encuentro, lo maravilloso de Abraham es que le cree. Eso es lo maravilloso. Lo acepta. Y entonces vamos viendo todo lo contrario que pasó con la primera pareja de Adán y Eva, que tal vez aquí es donde se encuentra la confusión, que cuando ya lo ponemos como ejemplo, lo ponemos como pareja, ¿verdad? Histórica. Pero como es una generalización, pues por decir así, el hombre rechazó a Dios, este personaje Abraham crea. Aquí hay que tener también cuidado con dos cosas. Acuérdate que ponemos que Adán pues es un genérico, pero Pablo dice que Jesús es el nuevo Adán. Sí. Y Jesús no es un genérico, es una persona histórica. Y lo contrapone con un genérico. ¿Y por qué? Porque por ejemplo, el tema de Adán, de entenderlo literalmente ahí, como dice, es el nombre de una persona y lleva el nombre de una mujer, tiene que ver con las traducciones, porque el original hebreo no dice ni siquiera Adán y Eva, dice Ish, Isha. O sea, Dios creó a Ish y a Isha, a varón y varona. Porque eso también hay que entenderlo, las traducciones que se han ido dando y que ya nos llegan a nosotros de una manera más comprensible. Más adaptada a nuestra forma de entender, ¿sí? Entonces, todo el proceso del Antiguo Testamento es preparar, anunciar la venida de Cristo. Eso es lo que nosotros vemos en una Eucaristía, porque vemos que en una Eucaristía se lee una página, un capítulo, unos versículos, una perícopa del Antiguo Testamento. Se responde con el Salmo.
Después el Hechos de los Apóstoles, que es prácticamente lo que nosotros vivimos, y el Evangelio. Entonces vemos que esa configuración es la que conecta a Cristo con el Antiguo Testamento y con nosotros en esas lecturas. Y entonces, teniendo esa concepción, vamos a tener el conocimiento, no solo de Dios, sino también de nuestra realidad humana. Y mantenemos viva la esperanza en la venida. Vean que, por ejemplo, en la misa nosotros decimos, anunciamos tu muerte. Anunciamos es que nosotros lo que llevamos a la gente es el querigma. ¿Qué quiere decir? La muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el anuncio que nosotros damos. Luego dice, anunciamos tu muerte, proclamamos que estás vivo en medio de nosotros. Y luego lo que dice aquí, la venida va a regresar. Entonces, mantener viva esa esperanza en esa venida, en esa segunda venida de Jesús, ¿verdad? Porque esa segunda venida no es que nosotros no la hayamos inventado, sino que es una promesa que hace Jesús de estar con nosotros siempre y luego pues estar en otra realidad. Sí, porque los testigos de Jehová, no, vamos a los mormones dicen que es la tercera venida, porque a mí un chiquitillo me decía, mira, es que ya apareció segunda vez cuando se le apareció los apóstoles, ya vino, me decía. Ah, si le digo, ¿qué te dice? Le digo, ahí nada, no es iglesia, no lo dice, él ya vino, ahorita estamos la tercera venida. Y no, bueno, digo, si así cree, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, si ya vino, ya vino. ¿Qué pues? Esto es muy diferente, ¿verdad? Porque Ah, fue una sí. aparición, no fue una pandemia, Sí. así como cuando Entonces, vino. piensa, ¿no? Y sin embargo, fíjense ustedes que todo esto tiene, si ustedes profundizan un poquito, tienen un sentido como más profundo, porque se supone, o sea que al menos eso creemos, que Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Entonces, si Él está ahí, es que ahí está. No se ha ido. No se ha ido. Entonces, tampoco se va a venir porque ahí está. Pero lo que se está esperando es nuevamente su regreso glorioso, otra vez con su cuerpo y todo, pero en gloria, ¿verdad? Ya no va a venir como un siervo doliente, sino ya va a venir con su identidad de quien Él es, el Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces eso no es difícil, pero nosotros tenemos que entender que esa es nuestra fe y crecer en ella y tener la comprensión básicamente de un Dios que no ha abandonado a su creación, sino que está. De hecho, hay muchas palabras en los textos que manifiestan eso. Escuchó el clamor del pueblo, vio el sufrimiento humano, le dolió el pecado de Sodoma y Gomorra. En fin, o sea, está atento, pues, está atento. Luego se encarna. Eso es un tema muy importante, ¿verdad? Bueno. Entonces, aquí tenemos, creo que estas eran solo las que teníamos de la sesión 1. Sí, porque eran 12. Yo no sé al final si logré compartir. ¿Y por qué? Ya no entro. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Para que veamos.